Hola a todos, llegamos al final de este proceso y bueno, simplemente vamos a hacer una pequeña revisión. En los cursos presenciales siempre lo hago, es decir, retomar un poco el hilo de todo lo trabajado, son conceptos en este caso, pero sí reforzar lo importante, ¿no? Un punto a veces importante en la comunicación, ya que lo hemos visto, es la idea de reforzar el mensaje. Y además, en el tema de cualquier experiencia de aprendizaje, es muy importante que uno sea consciente de lo que ha aprendido. Y en ese sentido, este tipo de revisión lo que nos hace saber es qué cosas aprendimos y qué cosas no. Bueno, antes de empezar formalmente, quiero decirles que mañana nos vamos a juntar en el aula, en el chat, del campus. Ustedes cuando ingresan al campus hay una sección que dice chat, y como el tema de los videos sea complicado, la idea es que vamos a juntarnos ahí y hacer una actividad de cierre con todas las consultas que ustedes quieren hacerme, comentarios y poder compartir un cierre de intercambio. Aunque no nos veamos, bueno, va a ser una buena experiencia para poder intercambiar en línea. Sí, entonces les voy comentando un poco cuál es el objetivo de este curso. Si ustedes recuerdan, nosotros trabajamos las habilidades de un buen comunicador en la negociación, las habilidades comunicacionales de un negociador. Y decíamos, bueno, en realidad hay tres tipos de habilidades necesarias para la negociación. Si nos remontamos a la actividad introductoria, justamente nos ponía dentro de este contexto. Una habilidad es estratégica. Algunos quizás hayan leído alguna vez lo que es más moderno, como el modelo de Harvard, las mejores alternativas, es decir, distintos pasos, casi como un esquema, un juego de ajedrez, en lo cual nos van contando cómo prepararnos, cómo mantener una negociación cara a cara, cómo hacer un buen cierre, un buen acuerdo, pero son casi instrucciones de las cuales nos permiten plantearnos y replantearnos una manera distinta de negociar. Eso es por un lado. Es lo más fácil de entrenar, lo más sencillo. ¿Por qué? Porque requiere técnica, requiere, como yo les planteo algunas cosas, leer, practicar y practicar. Cualquier habilidad que nosotros entrenemos en este sentido, lo único que da una garantía del aprendizaje es la repetición en el hacer. No es intelectual, es hacer. Hacer en cuestiones chiquitas, cuestiones concisas, pero ir animándonos a probar. Pero lo estratégico es lo más fácil de entrenar. Vamos al otro extremo. Tenemos lo que se llaman habilidades socioemocionales. De alguna manera, y algunas un poquito hemos tratado en este curso, pero básicamente son aquellas que son propias de la inteligencia emocional, son propias de la relación entre las personas, donde hay una habilidad que yo siempre rescato, que es la asertividad. La asertividad es aquella habilidad que nos permite comunicar de una manera eficiente. Si recordamos cuando vimos tipos de comunicación, mencionamos la comunicación asertiva. La comunicación asertiva es aquella que permite decir incluso aquellas cosas que pensamos que no son tan buenas para la relación, tratando de mantener y fortalecer esa relación, pero también cumplir un objetivo personal. Entonces, en ese sentido, la asertividad va a ser garantía de ese equilibrio en la idea de una negociación en el ganar-ganar. Gano en mi objetivo, pero también gano en la relación en la medida que gana el otro. Lo más difícil de entrenar las habilidades socioemocionales. Si ustedes recuerdan cuando yo hacía esa diferenciación en la escucha, ese plus que agregaba en la persuasión del trabajo emocional, ahí hacía referencia a este tipo de habilidades que son, les decía, las más complicadas de entrenar. También se entrena, pero es más complicado porque requiere de un cambio interno, de adentro hacia afuera. En el medio, las habilidades comunicacionales, que son las que trabajamos en este curso. En ese sentido, la primera parte del curso, que es un poco lo que revisamos en el video anterior o en la webinar, justamente trabajaba el esquema de la comunicación. ¿Y por qué lo hacíamos?
En principio porque decíamos no hay negociación sin comunicación, como no existe nada sin comunicación. La comunicación es el modo de relacionarnos, entonces imposible pensar cualquier vínculo, cualquier conducta al lado de la comunicación. Así que si en ese aspecto no decimos nada nuevo en la negociación de la comunicación, pero sí lo que planteamos es la importancia de aprovechar esta herramienta en principio para separar los malos entendidos. Muchas veces creemos que tenemos que negociar con alguien y lo que tenemos que hacer es aprender a resolver ciertas situaciones del malentendido. ¿Por qué? Porque no hay un conflicto de intereses. Si ustedes recuerdan, ya en el módulo 1, donde trabajábamos comunicación, también definíamos a la negociación como ese proceso. Negociación es un proceso a lo largo del tiempo que va a culminar en un acuerdo. ¿Y por qué surge ese acuerdo? Porque hay partes que tienen intereses en un contrapuesto y que justamente tienen la voluntad de llegar a resolverlos por esta vía que es la negociación. Hay un conflicto, intereses contrapuestos, y aparece el deseo de resolverlo con la negociación. Una manera posible de resolver conflictos, no la única, una manera posible. En este contexto y viendo este esquema de comunicación aplicado a este proceso de comunicación, nosotros decíamos nos va a servir en todas las etapas, desde cómo nos preparamos, porque tenemos que tener en cuenta el modo en que vamos a emitir ese mensaje que queremos transmitir durante la negociación, pero también en la interacción con el otro, fundamentalmente en lo que es una negociación cara a cara. Y por eso cuando veíamos comunicación hacíamos un fuerte hincapié en todo el tema de comunicación no verbal. Comunicación que excede las palabras. El 93% de lo que comunicamos justamente va por esa vía. En ese sentido, cuando nosotros vemos y trabajamos el tema de comunicación no verbal, yo les planteaba que gran parte están condicionadas por el mundo emocional. Sí, los estados de ánimo condicionan mi lenguaje corporal, mi tono de voz. Lo que puedo quizás disimular con una palabra es mucho más complicado ocultarlo con el cuerpo. En ese sentido, de alguna manera ya estamos entrando en algo del terreno de las habilidades socioemocionales. Yo les decía que algo se había mezclado en nuestra temática y justamente tiene que ver con ese entrenamiento del mundo emocional que hace falta ponerlo al servicio de una buena comunicación. Eso fue el módulo 1, donde profundizamos sobre los temas en relación a la comunicación, las barreras, qué cosas nos dificultaban, y fundamentalmente yo hice hincapié cuando trabajamos en la webinar en la interpretación, este modo por el cual yo veo el mundo, que desde base produce un malentendido. Si se acuerdan ese mensaje que se perdió, nos decía, bueno, en esa comunicación, incluso cuando las dos personas tienen que dar voluntad de comunicarse y están muy atentos a hacerlo, algo de ese mensaje se va a perder, algo es tanto como un 50%, y donde nosotros después veíamos la oportunidad del feedback para corregirlo. El feedback es justamente la vuelta de mi mensaje, que es lo que el otro me devuelve cuando yo digo o planteo algo, y en ese sentido el feedback lo utilizábamos con dos herramientas que tenían que ver con la escucha y la pregunta, ¿no? Donde iba a tratar de superar ese malentendido. Con escucha y pregunta yo supero ese malentendido. Y yo les decía que ahí hablábamos de comunicación efectiva, y donde hacía hincapié que además, para hablar de efectividad, debíamos agregarle que eso superaba el malentendido, que transmitía el mensaje que quería el otro, pero además tenía que buscar cumplir un objetivo. En una negociación la efectividad es uno de los puntos claves. En esta idea de ganar-ganar, tiene que ganar el otro, pero no tengo que olvidarme que también tengo que ganar yo. Entonces, en ese punto, nosotros veíamos estas habilidades propias de la comunicación efectiva y ya pasamos al módulo 3. El módulo 2. En el módulo 2 desarrollábamos esas habilidades diciendo que bueno, puede haber varias en la comunicación efectiva, pero hicimos centro en 4. Habilidades que tenían que ver con una variante más receptiva, es decir, aquello que
cuando me viene el mensaje del otro, ¿qué hago? Lo escucho y puedo emocionar y puedo empatizar con ese mensaje. Y una variable que tenía que ver con una cuestión argumentativa, persuasiva, que de alguna manera demostraba mi modo de llegar al otro. Habíamos asociado cada uno de estos puntos de la comunicación efectiva justamente a las habilidades que íbamos a trabajar, donde decíamos, bueno, la escucha nos sirve para empatizar, la pregunta para entender, la argumentación nos va a servir para poder informar y la persuasión para poder emocionar. En este contexto, pensábamos que teníamos que llegar al otro utilizando estas 4 habilidades. Vimos, y justamente la webinar pasada revisaba el punto de estas 4 habilidades, pero lo que me parece importante resaltarles ahora es que de alguna manera todos tenemos alguna de estas habilidades que nos es más natural y que justamente la idea de buscar un estilo personal va a ser fundamental en cada uno de nosotros. Pasábamos entonces al módulo 3. En el módulo 3, una vez que ya habíamos visto las generalidades de estas habilidades, decíamos cómo construir un buen mensaje a partir de estas habilidades. Y entonces decíamos que para construir un buen mensaje lo que teníamos que pensar es que había que construir un buen mensaje desde su contenido, mucho más ligado a la argumentación. Y por otro lado, el mensaje tenía que producir un impacto. Y ahí estábamos hablando justamente de esta capacidad de emocionar que le asociábamos a la persuasión o al proceso de influencia dentro de la persuasión, donde decíamos que lo más importante era el componente emocional. Una vez que terminamos esto, le sumamos un pequeño agregado que era el aporte que nos hacía la PNL, la programación neurolingüística, a estas habilidades del comunicador o del buen comunicador. Que justamente yo lo incluí en este curso porque es digamos, una de las técnicas más nuevas para analizar la comunicación y para plantearnos entrenar habilidades propias de la comunicación, donde a partir de nuestro modo de percibir el mundo, yo les decía, nosotros de acuerdo a cómo percibimos el mundo, organizamos la realidad y de ahí surgen los 3 perfiles perceptivos. Hasta ahí fue el módulo de contenidos y después finalmente centramos y cerramos nuestro trabajo en todo lo que tiene que ver con la posibilidad de autoevaluarse. ¿Por qué incluyo yo la autoevaluación? En principio porque cualquier autoevaluación tiene, desde mi experiencia en este tipo de capacitaciones, 2 objetivos fundamentales. El primero es que se conozcan. Cuando yo les planteo esta necesidad de conocerse, lo que les digo es hay que trabajar en el primer paso de la autoestima, conocerse. De hecho, hay alguien que en la actividad de cierre del foro mencionaba algo, bueno, tengo que sentir o trabajar en mi autoestima y la respuesta sí, definitivamente si yo pudiera plantear por dónde empiezo a entrenar cualquier tipo de habilidad, realmente la empiezo a entrenar por la autoestima. Con una autoestima buena, elevada, lo que a mí me va a permitir es hacer muy fácil cualquier proceso de entrenamiento. Entonces, si el proceso de entrenamiento de la autoestima empieza por el autoconocimiento y la toma de conciencia, justamente la posibilidad de que ustedes traten de pensarse y reflexionar sobre ustedes mismos, en qué situaciones se sienten más cómodos, más incómodos, qué habilidad les es más sencilla, cuál es natural, cuál les dificulta más, ya es un primer paso importantísimo en fortalecer la autoestima. Y por otro lado, yo les decía que había un segundo objetivo que está también relacionado con esto, que es la toma de conciencia. Lo decía al inicio, es decir, cuánto sé de lo que sé. Muchas veces nos pasa que tenemos clarísimo lo que no sabemos y no tenemos una idea clara de cuánto aprendimos o cuánto sabemos de un tema. Mi idea con esa actividad de cierre, la que vimos en el módulo 4, es justamente darles un modelo posible para que se conozcan y que además puedan tomar conciencia de cuáles son sus fortalezas y sus debilidades. De nuevo, y uniendo al anterior, paso fundamental para cualquier entrenamiento, paso fundamental para fortalecer la autoestima. Bien,
Con esto cierro para no extender demasiado este video y invitarlos y recordarles mañana miércoles a las 11 horas vamos a estar trabajando en un chat juntos donde vamos a revisar lo que ustedes quieran. Yo voy a estar a disposición de ustedes para revisar, comentar, discutir toda inquietud que tengan sobre este curso. Les repito lo que les decía en el mail de cierre, que realmente me sentí muy cómoda trabajando en este grupo. Era un grupo que venía la primera experiencia de trabajo con ustedes de esta manera, la primera experiencia de trabajo de ustedes en esta modalidad, así que eso en general provoca ciertas situaciones que pueden dificultar las cosas y de verdad todo lo contrario, sentí que todo se hizo fácil. Esto se lo debo a ustedes, así que simplemente gracias y bueno, los espero mañana entonces para poder intercambiar en el chat del campus. Gracias.